El 29 de mayo de 1990, muchos españoles se despertaron sobrecogidos por las macabras voces que desprendían sus receptores de radio. Según los medios, aquellos lamentos y gemidos correspondían a los fantasmas que habitaban en un antiguo palacio ubicado en el centro de Madrid, el Palacio de Linares. Hoy en día, cuando ya casi nadie se acuerda de ese caso, hemos querido invitar al otro lado al señor José María Pilón para que nos revele la verdad de esta y otras muchas casas encantadas que él ha investigado. 11:04 de la noche, estáis entrando al otro lado. Lo que acabáis de escuchar es una de las famosas psicofonías que se grabaron en el madrileño Palacio de Linares hace ahora una década. Esta noche hemos querido rescatarla del olvido para hablar precisamente de ese caso y aclarar por fin si en él verdaderamente hubo algo real o no. Para ello, para hablar del Palacio de Linares, además de escuchar la totalidad de registros que en su día comercializó la revista Tribuna, contaremos con la presencia telefónica del padre José María Pilón, que estudió muy de cerca el caso y que además nos hablará de otros muchos relacionados con el fenómeno de las casas encantadas. Ya sabéis que junto a él estaremos las personas que todos los jueves os ofrecemos este programa. El señor José Luis Tajada. Buenas noches, José. Hola, buenas noches a todos. Y también está que os habla, Gema Moreno. Con este contenido por delante, vamos a escuchar ahora, si os parece, una breve reseña introductoria al caso del Palacio de Linares. Mientras tanto, nos vamos a ir poniendo en contacto con nuestro invitado de hoy, ya sabéis, el padre Pilón, y enseguida comenzamos. Hace ahora 10 años estalló la polémica. En pleno corazón de Madrid, al lado de la mismísima fuente de las Cibeles, un equipo de investigación obtuvo en sus grabadoras las presuntas voces de los antiguos inquilinos del llamado Palacio de Linares. La claridad de los registros psicofónicos, así como la lúgubre historia que el palacio escondía entre sus muros, dio a pie a una persecución del caso en los medios sin precedentes. La azarosa vida del marqués de Linares, su esposa y su ahijada, saltó a la palestra para explicar las presuntas psicofonías, y éstas, a su vez, fueron divulgadas por multitud de emisoras y revistas ante el estupor y sobrecogimiento de la población española. Pero pronto el caso se desvirtuó, surgiendo numerosas personas que apostaban por explicar los sucesos bajo la perspectiva de un sonado fraude. Desde entonces, nunca se ha tenido verdaderamente claro si los inquietantes sucesos que se vivieron durante aquella primavera de 1990 tuvieron algo de real o no. Esta noche, y precisamente por ese motivo, hemos querido tener aquí al otro lado al señor José María Pilón. Junto a él, analizaremos la verdadera historia del Palacio de Linares, además de otros inquietantes casos sobre los que él y su grupo de investigación han trabajado. Efectivamente, esta noche vamos a tener con nosotros al padre Pilón, que además del caso del Palacio de Linares nos hablará de otros. Sin embargo, antes de darle paso, vamos a escuchar algunas de esas psicofonías que se obtuvieron en la primavera de 1990 en el citado palacio. La primera que habéis oído antes de que yo presentara el programa es una en la que se decía fuera. Esa, si queréis, la vamos a repetir. Se supone que la dice, bueno, la verdad es que el caso del Palacio de Linares tiene una historia bastante difícil detrás, que luego, si eso se lo preguntaremos al padre Pilón. Es una voz femenina que al parecer es la marquesa de Linares, echando a las personas que estaban allí investigando. De hecho, les dice fuera, y lo repite 3 veces. La siguiente de ellas, hay que decir que todas estas psicofonías las hemos sacado de una cinta que en su día comercializó la revista Tribuna.
en la que se incluía además un pequeño libro contando la historia del palacio y de los inquilinos que allí vivieron muchísimo tiempo. La segunda psicofonía que esta revista comercializó es una en la que también se oye la presunta voz de esta marquesa llamando a su hija, a una hija que tuvo, que se la arrebataron, y a la que llama con voz quejumbrosa diciendo: mi hija Raimunda, nunca oí decir mamá. La tercera psicofonía que vamos a escuchar es la presunta voz de precisamente esa hija, a la cual oíamos su madre llamada Raimunda. La voz dice: mamá, mamá, yo no tengo mamá. Señor José María Pilón, buenas noches. Buenas noches. Encantada de hablar con usted. Bienvenido al otro lado. Le presento al contertulio que tenemos aquí, que es José Luis Tajada. Un saludo desde aquí, desde Albacete, Padre Pilón. Y bueno, como hemos oído en la reseña histórica y en la introducción, nos gustaría comenzar esta entrevista hablando del caso del Palacio de Linares. Ya sé que es un caso un tanto manido, por más que nada por todo el tiempo que ha pasado y de tanto que se ha hablado de él. Sin embargo, nos gustaría más que nada aclarar las cosas, porque sobre todo hay muchísimos oyentes, me imagino que lo vivieron de una forma confusa, porque se vivió de forma confusa, y nos gustaría aclararlo. A grandes rasgos, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Bueno, pues yo lo que puedo decir es quizá no de completo porque sería muy largo, pero parte del informe que realizamos el equipo que yo dirijo sobre investigación de fenómenos paranormales, hicimos exactamente en el Palacio de Linares. O sea que el miércoles 31 de mayo del año 89, por la mañana, me llamó una doctora Carmen Sánchez de Castro, una psiquiatra y psicoanalista que quería hablar conmigo porque quería hacer un estudio de las personas, un estudio antropológico de las personas que habían habitado el Palacio de Linares. Entonces nos reunimos con ella, todo el equipo mío, y después estuvimos en el Palacio de Linares prácticamente encerrados allí bastantes noches, incluso algún día por la mañana o por la tarde, y se hicieron diferentes series de estudios. Por ejemplo, primero un barrido fotográfico de las diferentes dependencias del palacio en horarios diferentes y desde distintos puntos de vista para ver si había algunos cambios. Luego medidas de campo para la detección de posibles diferencias de potenciales eléctricos, electromagnéticos o radiactivos. Después psicofonías, que no conseguimos prácticamente casi nada, porque para que sea una psicofonía, lo que ahora se llama una transaudio comunicación, lo hicimos para que sea una auténtica, tiene que estar hecha con el magnetofón dentro de una jaula Faraday, anecoica Faraday, es decir, anecoica insonorizada y rodeada de una jaula Faraday para que filtre todas las emisiones que pueda haber externas. Y conseguimos alguna cosa, pero muy poco. O sea que en general lo que podemos decir es que realmente
todo lo que se ha dicho acerca del Palacio de Linares es prácticamente una fantasía, porque después de nosotros intervinieron otra serie de personas de las que yo desconozco su procedencia, pero ciertamente el equipo que yo dirijo está formado por un arquitecto, el doctor arquitecto Jaime Alvear Criado, Sol Blanco Soler, que es licenciada en Ciencias de Información, y que es la que tiene una gran experiencia en fotografías de tipo paranormal, Paloma Navarrete Varela, que es clarividente, en todo eso intervino con nosotros, luego poco de tiempo después falleció don Ángel Ortega Blanco, que era titulado técnico especializado del Instituto de Electrónica de las Comunicaciones del Consejo Superior, el doctor Lorenzo Plaza, doctor en Ciencias Físicas, el doctor José Luis Ramos, que es licenciado en Ciencias Físicas y en Geología y ahora es doctor en Bioelectromagnetismo, y intervino entonces también Ana Moscoso, una clarividente medium y sanadora gallega, que después se retiró a Galicia y ha dejado de colaborar con nosotros. Y todo el equipo es de alguna manera coordinado, dirigido por mí. Como digo, sería muy largo el leer todo el informe, pero de hecho prácticamente se puede decir, quizá voy a leer el final que tengo aquí del informe, porque Paloma Navarrete emitió un informe, después otro informe lo hizo Sol Blanco Soler, y yo hice una serie de prospecciones radiestésicas, que el resultado fue pues que aquí debajo del Palacio de Linares, como en las Cibeles en Madrid, hay muchísima agua subterránea, y ese agua subterránea produce unas perturbaciones de los campos electromagnéticos, y es lo que puede dar origen a algunos de los fenómenos que allí se pueden producir. Esto es lo que así muy resumidamente puedo decir. Ha comentado que realizaron experimentos en torno a las psicofonías. Yo quisiera advertir que no oigo prácticamente nada. Si ¿ahora? pueden subir un poco el tono. ¿Me oye ahora mejor? Muy mal, muy mal. Muy mal. Marín, ¿me estás oyendo? ¿Ahora me oye mejor? Un poquitín, pero muy mal. Un poquitín. Vamos a hacer un esfuerzo entre todos porque... Vamos a ver. No, le comentaba que realizaron experimentos en torno al campo de la transcomunicación, ¿no? Intentaron obtener psicofonías. Sí. No son esas psicofonías que ustedes obtuvieron, o al menos pretendieron obtener, no son las que se divulgaron luego a través de los medios. No, por supuesto, en absoluto. De todo lo que nosotros hicimos, no salió nada, salió a los medios de comunicación, ni a la radio, ni a la televisión. Nosotros hicimos un informe que lo entregamos al concejal del Ayuntamiento de Madrid, que es el que nos lo habían encargado, con la doctora Carmen Sánchez, ay Dios mío, ahora no me acuerdo, antes lo he dicho, y Carmen Sánchez de Castro, y prácticamente, como digo, lo que se dijo y se habló en la televisión y en la radio, ahí nosotros somos absolutamente inocentes de todos los disparates que se dijeron entonces. ¿Y entonces quién grabó esas psicofonías? ¿Sabe usted quién? ¿Cómo? ¿Sabe quién grabó esas psicofonías? Bueno, pues el equipo, unos que se autotitulan cazafantasmas, o no sé quién sería, ¿no? Yo los desconozco, pero no tienen absolutamente vigencia ninguna dentro del mundo de la investigación paranormal seria y objetiva. Y yo, señor José María Pilón, hay un dato que siempre me ha parecido por lo menos relevante cuando se indaga en la historia del Palacio de Linares, ¿no? Y estamos viendo que su grupo de investigación, si bien allí no halló ningún tipo de indicio de actividad paranormal, por lo menos lo que se difundió, y parece que queda claro que poco tuvo que ver con ustedes, sí alegaba por una serie de circunstancias personales de los habitantes de ese entorno. ¿Sabe usted algo a ese respecto? Bueno, yo conozco muchísimo a la familia, los descendientes de los antiguos marqués de Linares, los conozco mucho, y realmente no tienen nada que ver con todo lo que se dijo entonces. La historia entonces del marqués, que se había casado con su hermanastra sin saberlo y habían tenido una hija, todo eso es mentira también. Bueno, parece ser, hay algo de verdad, pero vamos, de todas maneras, no todo lo que se dijo, ¿no? Y es que cuando uno se pone a escuchar estas psicofonías, que además surgieron en un momento álgido, ¿no?, en el cual la parapsicología parecía que tenía la necesidad de difundir este tipo de mensajes, realmente eran inquietantes. Bueno, pero digo, es que para mí las que se produjeron y que se difundieron por ahí en los medios de comunicación no tienen valor ninguno. No tienen valor ninguno. Ninguno. Aquí levántame la falda, o no sé qué, unos nombres, o no sé qué, vamos, yo ahora no recuerdo porque está hace muchos años,
y no... entonces, pues sí, emitimos aquel informe que entregamos al concejal del ayuntamiento, pero todas aquellas cosas que se dijeron para mí no tienen valor ninguno en absoluto. Y los documentos gráficos que aparecieron también en su día, en el cual se podían apreciar una especie de pequeñas manchas luminosas que aparecían en el aire. Algunas cosas de estas hay, sí, eso sí, hicimos nosotros algunas de estas fotografías y hay alguna forma de, sí, una especie como nebulosas, pero vamos, que no les dimos tampoco especial valor. Es que el mundo de la fotografía es un mundo muy traicionero, hay que tener mucho cuidado cuando se hace. Nosotros, claro, tenemos dos especialistas, que es está Sol Blanco Soler y luego el doctor Lorenzo Plaza, que es presente uno de los mayores especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el orden de este tipo de imagen. Y la fotografía es muy traicionera, hay que tener mucho cuidado. Sí. Comentaba, dentro del equipo que participó en esa investigación, nos decía que había una clarividente. Bueno, entonces estaba con nosotros Ana Moscoso. Sí. Ella porque luego intervino después Paloma Navarrete, que esa sí es clarividente, esa forma parte actualmente del equipo, pero Ana Moscoso intervino al principio, pero le hemos perdido la pista y ella se marchó a Galicia, donde procedía, y no hemos vuelto a saber de ella. Pero ella notó algo especial en la casa, porque ya sabemos que a veces se intenta medir de forma objetiva con aparatos tecnológicos algún tipo de dato que pueda hacer pensar que hay actividad paranormal y el resultado es negativo, y sin embargo con personas que están dotadas de alguna suerte de poder o de energía, de alguna historia, pues sí notan algo. ¿Ella sintió algo en el palacio? Bueno, yo puedo leer lo que dice Paloma Navarrete, que es de la que yo más me fío, y es que forma parte actualmente del equipo nuestro de investigación, y voy a leer algún párrafo del informe que ella emitió. Acudí al palacio en 2 ocasiones junto al equipo investigador, a partir de las 11 de la noche hasta la madrugada, y se cerró la primera planta de la casa, carente en esas fechas de luz eléctrica, por lo que nos movimos con ella a la luz de velas y linternas. En ambas ocasiones, dice Paloma, percibí en el palacio que estaba muy cargado de energía, carga que se acentuaba en determinados lugares como la parte central de la capilla, etcétera, etcétera. Yo creo que esos elementos energéticos en gran parte se deben precisamente al subsuelo. El subsuelo está lleno de agua. En Madrid hay mucha agua subterránea, están los famosos viajes de agua de Madrid, que hay un estudio completo sobre ellos, y quizá el sitio donde hay más agua subterránea es la Plaza de las Cibeles, porque ahí concurren 2 grandes arroyos subterráneos, el Abroñigal, que es toda la que de Alcalá desde muy arriba, y coincide con el arroyo Castellana, que es el que recorre toda la Castellana, el Paseo del Prado, etcétera, y confluyen en las Cibeles. Por eso el Palacio de Linares, que está en plena Plaza de Cibeles, es un sitio donde hay una gran cantidad de agua subterránea, que es la que a veces puede producir estas alteraciones de tipo energético. A mí me estoy quedando asombrado por la poca difusión que se hizo en su día de una labor tan encomiable como la que realizaron ustedes allí, una labor de investigación que de lo que se puede desprender aquí esta noche es bastante seria. Bueno, nosotros entregamos el informe al concejal del ayuntamiento y él sabrá lo que lo que habrá hecho. Eso está publicado, ¿eh? Sí. Está publicado en el libro escrito por mí, Lo paranormal existe. Hay un capítulo entero, que es el capítulo que tengo yo delante, en donde se recoge toda la investigación que hicimos, exactamente el capítulo 16, el Palacio de Linares. Es que ciertamente es, incomprensible cómo puede ser que las investigaciones que hace cualquier persona, que parece que aportan más morbo y más miedo, más misterio, siempre sean las que llegan primero al público, cuando una buena investigación de campo como la que estamos viendo aquí... Sí. Ha sido difícil encontrarla, ¿no? Es que, claro, nosotros no trabajamos para el público, trabajamos para investigar. Claro. Y la investigación seria y objetiva normalmente no tiene mucha prensa. Lo que la gente busca es el maravillosismo, todo el mundillo ese el sensacionalismo, y cuanto más sensacional y cuanto más extraño es lo que se dice, tiene mayor eco en los medios de comunicación. Pero nosotros, el informe nuestro, como digo, es un informe que tiene pues no sé cuántas páginas y está firmado por mí, exactamente
el equipo de investigación al 28 de octubre de 1989, que es cuando hicimos la investigación. Comentando algo más sobre precisamente esa metodología de trabajo que ustedes siguieron y que supongo todavía siguen cuando se presenta algún caso del estilo. Sí. ¿En qué consiste exactamente? Nos has comentado algo sobre barridos fotográficos, pero ¿qué más? Bueno, depende del tipo de fenómeno que haya, claro. Depende. En un fenómeno de casa encantada, ¿cuál es el proceso? Pues el primero está los barridos fotográficos, que eso es fundamental. Después aquí realización de psicofonías, si es que es interesante, medidas de campo, de electromagnético, gravítico, etcétera, medidas de reactividad, medidas de si hay metales ocultos, y luego está, como digo, realización de psicofonías, y por fin, si es posible, la intervención de paragnostas, de dotados, como entre nosotros viene siempre con nosotros Paloma Navarrete, es en general la que interviene, pero si es necesario acudir a otro tipo de paragnostas, pues se les llama y colaboran con nosotros. Y luego yo, como me dedico especialmente, la especialidad mía está en la radiestesia, es la realización de prospecciones radiestésicas para ver si hay algún elemento subterráneo que hace alguna perturbación, por ejemplo, agua subterránea, metales, elementos perturbadores, fallas geológicas, diaclases, etcétera. Eso yo soy el que realizo las prospecciones radiestésicas. Yo, si mal no recuerdo, también ustedes pudieron participar en la investigación del caso del Museo Reina Sofía, también en Madrid. Sí. Ahí no estuve, yo estuve el equipo, pero yo no podía, estaba yo fuera, y estuve el equipo mío, sí. ¿Nos puede comentar en qué consistió el caso en sí? Pues no recuerdo bien, porque como yo no intervine, sé que estuvieron ellos allí encerrados bastante tiempo, pero no me atrevería a dar ninguna relación de lo que ahí ocurrió, pues ya digo yo personalmente no estaba. Existe un informe por ahí, pero no lo tengo yo a mano. Y señor José María Pilón, una pregunta personal. De todos los casos que usted en su larga historia, en su larga trayectoria como investigador del fenómeno paranormal ha vivido, ¿cuál es el que más le ha podido impresionar? Bueno, pues eso me lo preguntan siempre y nunca suelo responder porque es muy difícil. En 50 años que yo he dedicado a la investigación, pues hombre, ¿qué te diría yo? Sobre todo, yo he intervenido con la especialidad mía de radiestesia, pues evidentemente uno de los elementos más interesantes es la localización de, por ejemplo, una persona que ha desaparecido o que ha sido secuestrada o una niña o un chico que se ha escapado de casa. Localizarlo y poderlo devolver a su familia, evidentemente es una cosa, pues emotivamente quizá de los más atractivos. Luego otro tipo de cuestiones, pues que diría yo, pues los fenómenos de la calle del Toboso, en el Carabanchel, en Madrid, que es de los primeros casos que investigué, presenciar un fenómeno de poltergeist en que ahí se ve una butaca volando por el aire, evidentemente, claro, pues es un fenómeno que deja cierto impacto, sí. ¿Usted presenció eso en vivo y en directo? ¿Y cómo se sintió en ese momento? ¿Cómo se sintió en ese momento? Bueno, hombre, claro, no te quedas indiferente, pero claro, no se tiene miedo, no ninguno, claro. Porque si no estaría metido en el tema, ¿no? ¿Cuántos años lleva usted investigando este tipo de fenómenos? Pues alrededor de 50. Madre mía, toda una vida, ¿no? Bueno, tengo 76. La verdad que sí. ¿Y cómo, no sé, cuándo surgió su interés por esto? ¿A raíz de qué? ¿A raíz de algo? Pues siendo estudiante jesuita, ya tenía entonces 20 tantos años, oí hablar del fenómeno de radiestesia y empecé por ahí, como he dicho, con la localización por medio de la radiestesia y todo aquello que realmente existe, pero cuya ubicación se desconoce. Lo más conocido es el fenómeno hidrogeológico, la localización de agua subterránea, en que en mis largos años de experiencia, seguramente solamente en España habrá cerca de 600 pozos localizados por mí. Pozos en el Perú, en Venezuela, en Guatemala, en España y cerca de París. Ahí es donde he hecho yo prospecciones de ese tipo. Y luego ya después, alguna vez que la parapsicología adquirió un carácter pues más público y más popular, sobre todo con la aparición de las caras de Belmez de la Moraleda en la provincia de Jaén, entonces cuando me metí ya de lleno en la investigación absoluta de tipo general, al cabo de un tiempo me di cuenta que esto necesitaba una intervención multidisciplinar y es cuando organizamos el equipo, que como digamos somos 7 personas, cada uno tiene su papel
particular, o sea, hay como digo un geólogo, un físico, está el doctor Lorenzo Plaza, que es físico óptico, está Jaime Alvear Criado, que es arquitecto, y en fin, hay cada una de las personas tiene su cometido dentro del equipo. Señor José María Pilón, ¿usted ha estado en Belmez? Sí, bueno, todos los años voy. Todos los años. ¿Y desde cuál el año 71 que apareció la primera cara, desde el primer momento he estado allí. ¿Y cuál es su opinión sobre este caso? Pues que yo todavía no voy a dar sigue? la mía, sino le voy a dar la del máximo especialista que ha habido en parapsicología en el mundo actual, ya ha fallecido hace unos años, que es el profesor Bender, el profesor Hans Bender de la Universidad de Friburgo de Brisgovia. Le trajimos de Alemania en 3 ocasiones, porque era el mejor especialista que ha habido en el mundo, yo diría, en teleplastias. Y le trajimos en 3 ocasiones para investigar las caras de Belmez, y recuerdo que en un congreso internacional que después, hace pocos años, antes de morir, a la muerte hace 2 o 3 años, para 4 o 5 años, coincidí con él en un congreso internacional en Alemania, y le pregunté, pues Bender, ahora que estamos solos y no hay nada que nos condiciona, realmente, ¿cuál es su opinión personal, sincera, auténtica, sobre las caras de Belmez de la Moraleda? Y me dijo, traduciéndolo del alemán, porque hablábamos en alemán, me dijo, las caras de Belmez de la Moraleda son el fenómeno paranormal más importante de Europa de los últimos tiempos. Es la opinión de Bender, que es la más autorizada, más que la mía. Sigamos hablando sobre todo de casas encantadas, y ya que nos hemos metido en el terreno de la forma de pensar que ha adquirido usted a través de los años de investigación, ¿usted tiene alguna teoría propia o aboga por alguna que ya existiera en torno a la idea de explicar este tipo de fenómenos? Bueno, es que hay que distinguir lo que son casas encantadas, que la gente lo suele confundir, casas encantadas con poltergeist. Sí. Las casas encantadas es porque ha ocurrido en aquel local, ha ocurrido algún hecho normalmente dramático, un suicidio, un asesinato, una gran tensión emocional, y parece ser que subsiste alguna forma de energía, una energía de carácter desconocido, que es la que produce estos fenómenos. Esa energía, incluso nosotros tenemos un detector, un aparato de un ultrasonido que lo puede barrer, lo puede deshacer. Y a veces luego, pues por medios de tipo científico, técnico, se puede captar esa forma de energía que está ahí latente. Ahora desconocemos su naturaleza. Eso lo llaman casas encantadas. Y el poltergeist, los fenómenos poltergeist, como puede ser el fenómeno que os decía de la casilla del Toboso, etcétera, es producido inconscientemente por una persona presente. Normalmente suele ser un adolescente, si es chico de 14, 15, 16, 17 años, si es mujer de 18, 20, 21, en ese momento en que empieza a cristalizar la personalidad del sujeto, y si también a veces mujeres ya en edad menopáusica que tienen esa transformación interna, son las que inconscientemente producen normalmente el tipo de fenómeno de poltergeist. Y dentro del fenómeno, del primer fenómeno que nos ocupaba, el de las supuestas casas encantadas, ¿no? Esa naturaleza, esa energía de la que usted dice desconocer, por lo menos no tener una teoría propia de lo que puede ser, ¿la podríamos catalogar como inteligente? Normalmente sí. ¿Y esto sería un indicio de que pueda pertenecer a entidades desencarnadas? Bueno, yo eso ahí yo ya no, digo, normalmente no lo acepto, ¿no? Es un evento físico de tipo natural que no tiene nada que ver con el mundo de los difuntos ni del mundo de la trascendencia. Son cosas distintas. La verdad que es interesante la opinión. Es la primera vez que la oigo y a mí Yo también. personalmente es una de las que más me convence, pero bueno, es una opinión personal. Sí, pues, lo que pasa es que es menos llamativa y tiene menos publicidad, claro. Claro. No hay que pensar en cosas extrañas. ¿Y en torno a las psicofonías? ¿Tiene alguna idea de lo que pueda La psicofonía es que, como se llama psicofonía, son cosas que no lo son. Para que sea auténtica psicofonía, como he dicho, el magnetofón y el micrófono tiene que estar encerrado en una cámara anecoica Faraday, es decir, anecoica totalmente insonorizada y rodeada de jaula Faraday que filtra las impresiones del exterior. Y eso normalmente no se suele hacer así. Nosotros sí, el equipo nuestro, tenemos una cámara anecoica Faraday portátil
y normalmente cuando hacemos alguna investigación que hay que hacer psicofonías, el micrófono y el magnetofón se pone dentro de la jaula anecoica Faraday. Ahora, lo que por ahí aparece como psicofonías, pues se hacen al aire, y claro, al aire pues un micrófono con una cierta sensibilidad pues puede captar infinitas cosas que no tienen nada que ver con el mundo de la psicofonía. ¿Y usted en su equipo ha conseguido, utilizando esta metodología dentro de la cámara anecoica Faraday, algún tipo de psicofonía parecidas a estas que nos tienen acostumbrados, impactantes? No, parecidas a estas no. Hemos conseguido alguna cosa, en concreto en el Palacio de Linares. Recuerdo que estando la cámara anecoica Faraday en la capilla del Palacio de Linares, luego se captó música de órgano. Sí, eso lo había oído yo. Había grabado música de órgano y luego captamos una voz de mujer y decía sushi, pero que no sabemos qué significa porque no conocemos que nadie de los que habita el Palacio de Linares se llama Susi, ni Susana, ni cosa parecida. Pero ¿ustedes alguna vez han obtenido alguna en la que se contestara inteligentemente alguna pregunta, que suele ser también una de las características, dicen los expertos, de la inclusión parafónica? En cámara anecoica Faraday no, con cámara abierta sí. Con cámara Concretamente, abierta, sí. Al principio, cuando yo empecé a investigar este mundo, en que trabajaba con don Germán de Argumosa, que fue el que importó a España el fenómeno psicofónico, y hicimos algunas experiencias en que incluso había diálogo, pero claro, yo, como digo, no le doy valor ninguno porque era un magnetófono expuesto encima de una mesa, sin ningún otro tipo de protección, y claro, un magnetófono con un micrófono, como digo, de cierta capacidad de sensibilidad fuerte, pues puede captar infinitos ruidos que el oído humano no capta, ¿no? Claro. Y hay un tema que a mí me inquietó bastante cuando lo leí, y es una de las últimas investigaciones que creo que el grupo que usted dirige ha efectuado allí en Madrid, y era en el famoso, que saltó a la luz en todos los medios de publicaciones de este tipo, que fue la tienda madrileña llamada El Baúl del Monje, en el cual había una cosa que yo no había ido hasta ahora en demasiados sitios, que era el tema de las aportaciones. Sí, ahí estaba yo, sí. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno, pues concretamente, yo recuerdo hace relativamente poco, la última vez que estamos ahí sentados, y del techo, que no tiene absolutamente, es un techo raso, completamente no hay ninguna lámpara ni cosa que le parezca, me cayó a mí encima, que lo conservo y lo llevo conmigo normalmente, un trozo de cristal. Y luego ha habido varias cosas en el Baúl del Monje. Si yo he estado una vez nada más. Es que normalmente, como yo tengo muy poco tiempo, normalmente en muchas investigaciones que nos piden, primero va el equipo, y yo suelo quedarme, vamos a ocupar en otras cosas, y si la cosa tiene realmente interés, es cuando luego yo me incorporo después para ultimar la investigación. Y como digo, el Baúl del Monje el equipo mío han estado en varias ocasiones, y parece ser que ha habido fenómenos, pero que yo no he presenciado. Este último que digo, sí, estuvimos allí y me cayó encima, justamente entre las piernas me cayó, estábamos sentados en un sofá, y me cayó del techo, un techo que no tiene absolutamente nada, ni hay posibilidad de una proyección o que lo hubieran tirado de algún sitio. Me cayó verticalmente un trozo de cristal, como si fuera de una lámpara de estas que tienen esta especie de cristales tallados. ¿Y qué explicación puede tener este fenómeno? Pues explicación hoy por hoy, si es auténtico fenómeno paranormal, explicación no tiene ninguna. Serán hipótesis, pero explicación de los fenómenos paranormales, si son auténticos, explicación no hay ninguna, ¿no? ¿Y qué hipótesis se barajan para explicar, entre comillas, el caso de la aportación? Hipótesis están los dos grandes grupos de hipótesis. La hipótesis animista, la natural materialista, que es la primera que hay que acudir, que es que alguna de las personas presentes es la que provoca inconscientemente el fenómeno, como puede ser el caso de las caras de Belmez, con María Gómez Cámara, que es la dueña de la casa, o con otro tipo de fenómenos. Y después la hipótesis trascendentalista, que ante la magnitud del fenómeno, el que hay una persona capacitada para producir inconscientemente ese fenómeno, parece que supera un poco las capacidades naturales del ser humano, entonces se acude a la hipótesis que digo trascendente o trascendentalista, en que se hace intervenir a entidades, vamos a llamarle así, del más allá, espíritus o, en fin, diferentes interpretaciones que pueda haber de estos fenómenos. Y
Yo es que se me estaba ocurriendo una pregunta, lo que pasa es que no sé si lanzar al aire. Pues una pregunta personal, ¿no? Yo, cuando uno tiene en cuenta la imagen del padre José María Pilón, lo primero que, bueno, pues realmente genera cierta incertidumbre. Es decir, bueno, ¿cómo un sacerdote jesuita puede estar dedicando, como bien has comentado antes, 50 años de su vida a investigar algo que parece que está tan alejado realmente de la religión? Pues es que esa es la interpretación absolutamente falsa y errónea. ¿Y cómo sería la interpretación? Primero, lo que diré que no soy el único jesuita. En todo el mundo somos bastantes jesuitas los que estamos metidos en el terreno, pero aparte de eso hay un dato que es definitivo. En el Pontificio Instituto Lateranense de Roma, que es la universidad propia del Vaticano, existe una cátedra de parapsicología y de astrología, que la dirige un redentorista austriaco, el padre Andreas Resch, con el que he coincidido varias veces en congresos internacionales. O sea que el Vaticano, la Iglesia oficial, por así decirlo, el mundo eclesiástico oficial, se interesa. ¿Por qué? Pues porque todo fenómeno paranormal, detrás de un fenómeno paranormal, cuando es auténtico, existe el hombre. Y no hay nada que más interese al mundo de la Iglesia o al mundo en general vaticano o de la investigación, que es el ser humano, el hombre. Como decía el famoso Alex, ay Dios mío, Alex Carrel, el doctor Alexis Carrel, el hombre es el desconocido. Del ser humano conocemos muy poco, en sus interioridades, en los elementos determinantes de su vida. Y claro, la investigación de ese mundo, de lo que es el ser humano, sobre todo en estas manifestaciones que se salen un poco de lo normal y que entran dentro del mundo de lo paranormal, evidentemente que a la Iglesia le interesa, y una persona que está dentro de la Iglesia, y no solamente dentro de la Iglesia como cualquier cristiano, sino que además es sacerdote y pertenece al mundo religioso, sacerdotal, pues evidentemente que le interese, no es nada extraño, es completamente lógico. Hombre, parece que desde siempre ha habido, por lo menos la información que llega a través de los libros y muchas veces por los medios de comunicación también, parece que la Iglesia y este tipo de investigaciones o de fenómenos siempre han estado un poco reñidas, porque... Pues eso es una información absolutamente falsa. Es decir, dentro de la Iglesia católica... Lo malo es que existe, claro. Y que por ahí lo que domina en la gente es eso, y por eso es la extrañeza de que mucha gente le produce, pero es una extrañeza completamente injustificada, como digo. Y para todos los oyentes que nos oyen jueves a jueves en directo y bueno, en diferido por internet de todas partes del mundo, ¿qué podría usted aconsejar a esas personas que nos escuchan y que sienten miedo, sienten cierta aversión ante este tipo de fenómenos, que parece que pertenecen a ese lado oscuro, a ese otro lado que todos llevamos dentro y que nos da terror y que nos genera auténtico pánico? Bueno, pues primero es que hay que distinguir lo que es auténticamente paranormal de lo que es producto de la farsa, del fraude, de lo puramente, pues, ¿qué diría yo?, sensacionalista. Y ante eso hay que huir de ello y rechazarlo completamente. Ahora, la fenomenología auténticamente paranormal que es un efecto natural, producido de manera hoy por hoy, como digo, de una manera desconocida, pero el mundo energético que lo produce, no hay que tener ningún miedo. Nunca, no consta en la historia de la parapsicología auténtica que un fenómeno paranormal haya causado daño a nadie. Eso es absolutamente cierto. Ahora, lo que pasa es que luego hay todo un mundo de tipo, pues un poco folclórico, que no tiene nada que ver con lo paranormal. Muchos de los fantasmas, hay fantasmas auténticos, pero la mayoría de los casos que dan de el mundo de la fantasmogénesis o de el mundo de los fantasmas son puras manifestaciones tipo, yo diría, un poco carnavalesco, que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, pero entonces fantasmas, por ejemplo, sí que existen. Sí hay fantasmas reales. ¿Alguna persona que haya tenido la visión de una de estas entidades, porque las hay, qué puede pensar? ¿Cómo lo puede interpretar? Pues si lo interpreta dentro de un sentido objetivo y normal, pues es una manifestación energética de algo que, por ejemplo, pues como decía antes, en casas encantadas, en que hay proyecciones de este tipo, o el mismo caso de el Palacio de Linares, que algún caso hubo en las fotografías y en las diapositivas que hicimos, alguna cosa se manifestó. Es energía subsistente de algún fenómeno que ha habido allí.
Como digo, dentro de un mundo de lo que se llaman casas encantadas, donde hay que tener muchísimo cuidado, como digo, porque hay que hacer una investigación muy seria y eliminar todo lo que no es objetivo y todo lo que no es real. Pero cuando se queda con el elemento auténticamente paranormal, puede haber algún elemento de tipo fantasmagórico, vamos a llamarle, o fantasmal, que sea auténtico. Generalmente en sitios donde, como digo, ha habido algún hecho de tipo dramático, un asesinato, un suicidio, una violencia muy fuerte, emocional, etcétera, suele subsistir un elemento energético que es el que a veces se manifiesta dentro de un mundo de fantasmas o de energías que producen estos fenómenos que dan lugar a lo que llamamos casas encantadas. Luego hay que tener más miedo al mundo de aquí que al mundo de allá. A los navajeros, a los drogadictos, a esos que van por la calle y te pueden pinchar, a esos es lo que hay que tener miedo. Y hay una cosa que me ha parecido muy interesante y que le ha comentado usted cuando comenzamos el programa, y es algo que a mí personalmente siempre me ha llamado muchísimo la atención, y es la posibilidad que usted ha comentado de encontrar personas que están desaparecidas. Bueno, eso es lo que me dedico yo hace 50 años. A mí es que eso me parece, aparte... Últimamente no lo hago porque son horas, no es coger el pendulito y ponerte, no. Hay que dedicar horas, y además normalmente cuando yo lo practicaba hay que hacerlo de madrugada, cuando por hipótesis la persona está quieta, está durmiendo, porque se puede llegar a encontrar exactamente el sitio donde la persona está. Normalmente cuando yo esto lo practicaba, personas desaparecidas o personas secuestradas, yo lo que hacía era empezar en el mapa mundi. ¿En el mapa mundi? Claro, en el mapa mundi me daba el continente, el mapa del continente me daba el país, el mapa del país la zona, el mapa de la zona la ciudad, el plano de la ciudad el sitio. Se puede llegar con un callejero, con planos de escala más reducida, se puede llegar exactamente al sitio. ¿Y qué porcentaje de éxito tiene este método para encontrar a personas que hayan desaparecido? Acaba de aparecer un libro que lo tengo aquí delante, sí, aquí lo tengo, que se llama El gran libro de la radiestesia, la búsqueda psíquica, está ya en las librerías, publicado por la editorial Martínez Roca, en donde cuento yo todo el mundillo a lo que yo me he dedicado desde hace 50 años, la búsqueda de todo aquello que realmente existe, pero cuya ubicación se desconoce. ¿Hay que tener algún tipo de facultad especial? Hombre, yo diría la capacidad la tiene el 100% de las personas, la capacidad. Lo que pasa es que como toda capacidad natural puede haber personas que la tienen más desarrollada. Bueno, todos tenemos capacidad con un suficiente aprendizaje pues a tocar un instrumento musical, a tocar el piano, a aprender idiomas o lo que sea. Y hay personas que lo tienen más desarrollado. Ahora presupone una preparación, claro, una práctica. Luego esto con la práctica, como todos los elementos naturales, con la práctica esto se promociona, se desarrolla. Y como digo, la radiestesia, pues aquí en el índice, por ejemplo, de la radiestesia aplicada, pues tiene la hidrogeología, que es la búsqueda de agua subterránea, que es lo más conocido, que es el arte de los zaorís, que seguramente que ahí cerca, en Chinchilla, habrá algún zaorí conocido. Sí, seguro. Objetos perdidos, objetos ocultos y tesoros, personas desaparecidas, personas secuestradas. Luego una aplicación muy bonita en la radiestesia médica, que es la localización, el diagnóstico por el péndulo el origen de una enfermedad, o la radiestesia geobiología, por eso es lo que se llama las casas que matan, casas que producen cáncer porque están construidas sobre elementos perturbadores del equilibrio electromagnético del subsuelo, que puede ser una falla geológica, una diaclasa, o puede ser agua subterránea, que producen por lo que se llaman las casas del cáncer o casas que matan. Ha dicho que el libro ya está en las librerías, ¿no? Sí. Pues entonces mañana mismo voy a comprarlo. Editorial Martínez Roca, ¿no? Editorial Martínez Roca, sí. Y yo para finalizar, y perdona que te interrumpa, José María, ya te estoy tuteando y todo. Hay una cosa que, vamos, me gustaría que tú nos indicases, ¿no? Y hemos estado hablando de que hay verdaderos investigadores, personas que se dedican en cuerpo y alma durante toda una vida, cosa bastante encomiable y a tener en cuenta a la investigación del fenómeno, y están esas nuevas generaciones que están surgiendo ahora por todos lados, que también intentan seguir los pasos de los grandes investigadores, ¿no? Como usted, como Hans Bender, como tantas y tantas personas que han dedicado su vida. ¿Qué consejo les daría a estos nuevos investigadores?
pues que tengan una infinita paciencia, que no se desanimen y luego que sean muy objetivos, claro, que huyan de todo el sensacionalismo y de toda la publicidad barata, que es la que hoy día rige en este terreno en muchos ambientes. Luego, una enorme objetividad y luego muchísima paciencia, muchísima serenidad y no desanimarse ante el fracaso, por ejemplo, en la práctica de la radiestesia, pues que la persona coja un péndulo y empiece con cosas sencillas, hombre, que no empiece buscando personas desaparecidas, pero que busque objetos perdidos, una persona que le oculte o le esconda una cosa y no estando ella presente, que ella trate de encontrarlo en la casa, sobre el plano o sobre directamente en la habitación. Hay muchas, todo eso en el libro lo pueden encontrar. Pero, como digo, objetividad, paciencia y no desanimarse. Pues yo creo que ha quedado clarísimo para todos aquellos que se dediquen a la investigación y bueno, también para nosotros, yo creo, ¿no, José? No, yo desde luego esta noche he descubierto una nueva faceta de la investigación ante la cual me descubro, ¿no? Desde luego, la voz de la experiencia siempre tiene más peso que la del sensacionalismo. Yo creo que no ha quedado duda ninguna de que la razón se impone tarde o temprano a lo que es la publicidad barata del fenómeno, ¿no? Pues me alegro muchísimo que haya sido útil e interesante mi intervención. La verdad que sí, por eso queremos agradecértelo de verdad, que hayas estado con nosotros aquí esta noche. Encantado, con muchísimo gusto. A ver si algún día paso yo por Chinchilla y nos podemos conocer. Muy bien, pues sería un verdadero placer. Bueno, que pase muy buena noche y muchísimas gracias. Gracias, adiós. 11:49 minutos de la noche y hasta aquí llegamos con el tema central que os hemos ofrecido hoy de la mano del Padre Pilón. Para terminar, vamos a servirnos de una de las reflexiones que él apunta en el libro 10 palabras clave en parapsicología, publicado por la editorial Verbo Divino. Una reflexión en lo que apunta lo siguiente: hay que reconocer que el conocimiento racional e intelectual tiene unos límites y que ante estos hechos, que son objetivamente reales, aunque todavía no estén suficientemente explicados, el estudio e interés por los mismos no puede considerarse un desatino. Hay que mirarlo, en cambio, como el paradigma de la búsqueda de un mundo distinto, constituido según unas estructuras y unas leyes diferentes a las que la ciencia positiva materialista nos enseña. Un mundo del que poco a poco se están obteniendo más y mejores evidencias. Un mundo del que efectivamente todo nos induce a pensar que existe y es real.